Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. Todos buenos días a la hora que nos escuchen y ahora que nos puedan ver. Gracias, otra vez yo soy Oscar Vázquez. Y bueno, en el podcast el día de hoy, después de un buen tiempo de estar ausentes, quise y tuve la fortuna de encontrarme con un muy buen amigo que voy a presentar. Es un perito en materia de criminología y diferentes disciplinas. Y es un gusto estar contigo, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Sería criminalística. Perdón, ¿qué dije? Criminología. Justamente hablábamos del error que existe entre la criminalística y la criminología. Perdóname. Dos materias diferentes, pero complementarias. Ok. Vamos a hablar específicamente hoy de los errores que se tienen al momento de tomar un caso penal. Como ustedes saben, nosotros somos abogados, al menos yo, también Mauricio. En mi materia, desde el punto de vista penal, nos enfrentamos a diferentes condiciones y circunstancias al momento de trabajar los asuntos, y de la mano con nosotros también los peritos nos ayudan a ejemplificar o tratar de reconstruir el hecho para poder tratar de llegar a una solución. Y me encantaría, Mauricio, que nos dejes desde la perspectiva criminalística cuáles son las complicaciones o los aciertos que has visto tú en tu materia en tratándose de hacer los dictámenes en la profesión. Bueno, igual, qué bueno que nos acompañan. Es un tema bien interesante porque en la formación jurídica, en las universidades no nos hablan tanto de la cuestión probatoria desde el punto de vista pericial. Y es un grave problema porque cuando se sale al campo laboral, pues se busca probar un hecho, pero siempre con elementos subjetivos, ¿no? Como pueden ser entrevistas, etcétera. Pocas veces los elementos objetivos son utilizados de la manera correcta y hasta donde te permita el elemento objetivo, ¿no? ¿Qué es un elemento objetivo para este entendimiento de la materia? Pues es la prueba científica. Esta prueba científica es lo que te permite materializar precisamente esta teoría que se va formando como teoría del caso en el ámbito penal y materializarla en un hecho, un resultado. Entonces, en ese sentido, parte de las experiencias que yo he tenido, en primera instancia es que el sistema está diseñado de ciertas maneras y con ciertos procesos que solo te permiten allegarte de algunos medios de prueba muy rápidos, ¿no? En el caso de las iniciales o de las duplicidades, pues difícilmente te pueden llegar a lo mejor videos a tiempo, ¿no? Videos privados o videos de públicos sobre hechos. Algunas periciales tardan bastante por diversas circunstancias, falta de personal, elementos, etcétera. Entonces te dificulta este primer escalón para poder empezar a generar esta teoría y obviamente si llegamos a una vinculación a un juicio, pues tener las herramientas adecuadas para eso. Pero ahora, el punto medular es, partimos de la idea de que si bien en derecho todo se entiende como principio de buena fe, porque todas las autoridades deben actuar de buena fe, tú y yo sabemos que eso no existe. El sistema está diseñado para fabricación de testigos, fabricación de pruebas, muchos de los casos se pierden. Acabamos de tener hace no mucho tiempo la sentencia de la Suprema Corte sobre el gran caso Wallace, en donde una de las personas salió libre, exonerada lisa y llanamente. Los que conocimos el asunto desde muchos años atrás, sabemos la magnitud de la sentencia. Yo lo decía, es una sentencia justa, pero no es una sentencia que esté acorde a las condiciones reales de los hechos. Justa porque efectivamente hay violaciones de derechos humanos, pero podría ser no justa porque en realidad pueden haber responsables que por estas violaciones y esta fabricación de pruebas, en este momento se determinaron lisa y llanamente inocentes, por decirlo, para que nos entiendan los que nos ven, en un caso que es tan delicado, tan lamentable y que marca un parteaguas entre lo que era el sistema viejo y el sistema de investigación anterior al actual. No ha cambiado mucho, sigue siendo muy parecido, y partiendo de que las autoridades, todas, desde el Ministerio Público, desde el primer respondiente, desde la víctima puede estar mintiendo, desde el primer respondiente, policías de investigación, ministerios públicos,
Y tan es así que partimos de esa premisa que existe la autovinculación a proceso. Y el juez, desgraciadamente, yo tengo una idea que a nadie le gusta, pero que todos vivimos en el procedimiento, y es que los jueces en este país tienen un sesgo cognitivo, piensan de una manera, pero toda la manera en la que piensan es solamente tengo datos y de eso no puedo moverme. No buscan un poco más allá, no entienden argumentos más allá, y es más, no ponen en tela de juicio, como su postura lo debería ser, la capacidad técnica de la autoridad para la investigación, porque también, eso es también responsabilidad de nosotros, los defensores, y bueno, creo que te ha tocado muchos casos en donde desgraciadamente hasta tus propias periciales las han trastocado. Sí, de hecho es un problema muy complejo. Lo platicábamos hace rato, ¿no? De manera informal, que no nos gusta, al mexicano no le gusta pensar que el sistema está mal, ¿no? O sea, que es perfectible, sí, que se puede mejorar también, pero que está mal, nadie lo contempla. ¿Y por qué no lo contempla? Pues porque obedece a criterios muy distintos a la justicia social, a criterios muy distintos, ¿no? O sea, desde los políticos hasta los sociales, etcétera, pero encaminados a un tipo de respuesta, ¿no? Sabemos que la prevención de los delitos no previenen delitos en nuestro país, sabemos que las teorías, en este caso que hemos hablado criminológicas, no son muchas veces aplicadas como deben de ser, o simplemente son mencionadas pero nunca ejecutadas, ¿no? Seguíamos de repente, no sé si recuerdas hace unos años, con algunas campañas políticas de las ventanas rotas, ¿no? O sea, Claro. ok, es tu deber como gobierno tener las áreas bien, ¿no? Que ya te quieras colgar de una circunstancia ahí medio tendenciosa a lo científico y social, bueno, eso es lo que nos deforma en ese sentido. Y el sistema penal está así, por eso también comentábamos, ¿no? El mal dicho de la puerta giratoria. Es que no es que sea giratoria ni que sea un mal sistema, el problema es que nosotros como operadores no estamos realizando el trabajo que debemos. Y desde el primer respondiente que bien lo mencionas, que no procesa o que no puede ejecutar esa circunstancia de manera adecuada, hasta el mismo juzgador que decide prescindir de las pruebas materiales porque o no las entiende o no las conoce. Fíjate, tocas el punto, es súper delicado entender, bueno, cuando te das cuenta, para los que nos escuchan, de lo que estamos hablando no es otra cosa más que el camino que tiene que recorrer una persona al momento de llegar ante una autoridad, porque hay un delito, porque una persona lo acusa, porque puede existir que hay un elemento, hay una cosa, algún objeto, un hecho, que tiene una responsabilidad o un parecido a algo que es de carácter penal. Ojo, no todo lo que ocurre en la sociedad tiene que ser de carácter penal. Hay otras materias, hay administrativo, hay civil, hay laboral. El derecho penal es esta parte en donde hay una autoridad especializada para investigar. Cuando observa a una autoridad, ya sea un policía, incluso un testigo, que algo ocurre en la sociedad, en el mundo real, pide ayuda de una autoridad, como generalmente son los oficiales, los policías auxiliares, y entonces colocan a esta persona ante el Ministerio Público y de lo que hablamos es de esta ruta. ¿Qué pasó en el lugar en el que se dice ocurrió, por decirlo, un robo o un homicidio? Está la persona, el cadáver, el objeto, y alguien que señala a la persona, o los oficiales observando a esta persona. Esto de lo que estamos hablando es qué es lo que pasa con este procedimiento y cómo llega primero a un Ministerio Público y luego llega a un juez y luego, bueno, en muchos casos nos toca ir a amparos y otras instancias. La Suprema Corte. Explico esto porque lo que vamos a platicarle, le vamos a preguntar a Mauricio, tiene mucho que ver con algo que platicamos hace un momento, y es si esta parte de la que nosotros estamos hablando solamente la conocen las partes que intervinieron, no la conoce el policía, no la conoce el MP, es más, no la conoce el abogado defensor, no la conocen los peritos. Pero la deficiencia que hay en el sistema nos permite que nosotros como defensores vayamos a ese lugar a través de los ojos de un experto como Mauricio y reconstruyamos de una mejor manera todo aquello que el Ministerio Público no quiso realizar. Esa es una ventaja que nos dan los peritos a nosotros los defensores, pero que viene exactamente en la pregunta que vamos a hacer. Es una, si hay un mundo virtual, que es todos los papeles que se llevan ante el Ministerio Público y todo lo que pasa a través de ellos, y un mundo real,
que es en donde precisamente tú te encuentras. Así es, la materialidad, ¿no? Lo que decías de la materialidad. En este sentido, pues también hay que comprender una circunstancia que es lógica. El derecho se rige por la lógica también, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida en el proceso es aplicar esta cuestión lógica. Y la lógica no va encaminado solo a mis experiencias, ¿no? Va encaminado a la ciencia, va encaminado a varios elementos que me pueden robustecer la imagen que yo tengo en mi cabeza de lo que pudo haber o no pasado y qué responsabilidad tienen las personas. Pero se nos olvida que para llegar a ese punto, pues tenemos que tener una mente crítica. Y esa mente crítica tiene que generar preguntas, ¿no? Vuelvo a lo que hablábamos, si yo no pregunto al experto, yo no aprendo esa circunstancia, no comprendo el hecho. Y si no lo comprendo, ¿cómo puedo llegar a saber quién tuvo una responsabilidad, quién no hizo algo o hizo algo que generara un delito, ¿no? Yo lo veo más o menos, Oscar, como el caso de las galletas en el frasco, ¿no? Tenemos dos menores o dos niños que se comen uno las galletas y culpa al otro, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber quién tiene la verdad? ¿Mi hijo, el predilecto, la víctima? ¿Sí? El que me llegó y me lloró y me dijo, ¿sabes qué? Pues es que se comió mis galletas. O el otro chico, observando, analizando, generando un proceso lógico donde ninguno de los elementos materiales que fue tomar la galleta, sacarla del frasco, tomar la galleta, comérsela, llenarse de migajas, tener manchas en los dientes de chocolate, la evidencia física de lo que ocurrió, e ignorarla. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ese es a lo que vamos, en esa analogía tan simple de lo que está ocurriendo en nuestro sistema, ¿no? Están las pruebas materiales que nos pueden dar una respuesta, que tampoco son infalibles, hemos de decir eso, es parte de la característica de la ciencia, pero que sí nos pueden dar más herramientas, tanto como participantes de este proceso, Ministerio Público, defensores, asesores, como el mismo juez al valorar los elementos, ¿no? Yo creo que sí nos hace falta entender que el simple principio de la materia de toda acción hay una reacción. Punto, ¿no? Por supuesto. Incluso, fíjate, es muy particular. Los únicos que no preguntan, y pasa de mi lado, ¿no? Nos enfrentamos, lo hemos platicado muchas veces aquí. Los únicos que no preguntan qué, cómo, cuándo y por qué son las personas que tienen el problema. Tenemos un pensamiento mágico en donde pensamos que el abogado es el todopoderoso que llega, abre la puerta y la gente se va. Digo, evidentemente eso tiene que cambiar. Eso es lo que ha llevado al traste muchas circunstancias, elementos y características del sistema. Primero porque, como bien lo dices, hay una materialidad de las cosas. No puede ser, detuvieron a alguien, sáquelo. Como ejemplo, me tocó un asunto relevante hace algunos años. Eran aproximadamente 8 policías y tenían el visto bueno del secretario de Seguridad Pública. Entonces la investigación venía desde la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente el grupo. La persona estaba por secuestro y me preguntan en la audiencia, oiga, Lee, ¿cuándo saldré? No terminábamos toda la audiencia inicial, ni siquiera habíamos empezado. Aquí voy con el ejemplo, y es un ejemplo que siempre me gusta comentar, el pensamiento mágico de decir, llegó el abogado, denle los elementos, los abogados que llegan, red flag, ¿no? Todavía no saben del expediente y ya tienen una estrategia de defensa para decir, ya me los voy a llevar, yo los saco, yo hago esto, yo hago bla, yo le hablo al juez, yo le hablo al secretario de Seguridad Pública, yo hablo al presidente. Yo no conozco un abogado que no diga todo eso, ¿no? Salvo algunas excepciones. Pero el punto medular es que la gente no pregunta, les tienen miedo a los defensores, les tienen miedo a las personas. Al final el derecho penal yo siempre he concluido que es el derecho en el que más sentido común se debe usar y más se usa. Porque si algo es, no puede ser otra cosa. Claro. Entonces, esta parte de materializar las cosas le cuesta mucho trabajo a la gente que nos escucha. Porque este podcast no es para abogados, ¿eh? O sea, digo, sí. Para abogados hay otras plataformas, para dar clases hay otros lugares. Este podcast va encaminado a que la gente que nos escucha entienda
que las cosas no son magia, que existe una razón lógica, técnica, pasos a seguir, procedimientos para cuidar, hacer, defender. Sí. Y que precisamente en el caso de Mauricio, él nos ha llegado de elementos que nosotros podemos utilizar como defensa precisamente para desprobar, para probar la inocencia de la persona, desprobar la responsabilidad, o sea, no hacer responsable a una persona, pero no desde un punto de vista solamente de plática y de, Claro. sino algo material. Digo, nos pasó con Montalvo, nos pasó con el homicidio, donde incorporaste la prueba, que Sí. afortunadamente fue un tema pues, de suerte. No, y además que sí estaba sustentado, no nada más suerte, ¿no? O sea, ese hecho ocurrió y estaba envuelto de varios elementos que navegaban alrededor de esta verdad y que no se podía concretar porque en su momento no se realizó de manera adecuada, ¿no? Sí, y para que nos entiendan, ¿qué pasó con este asunto? Una persona, cliente mío, que ahorita ya se encuentra libre gracias a que Mauricio nos ayudó. Nosotros encontramos como despacho a la persona ya lista para ser juzgada en un procedimiento prácticamente sin pruebas. La única prueba importante que había era la de Mauricio. Y era una prueba muy corta, una criminalística de campo en un lugar en donde no solamente medía las distancias del lugar de los hechos, un lugar en donde la persona vivía. Lo interesante fue, y por eso a eso me refería con la fortuna, cuando nosotros encontramos el expediente, nos los entregan otros despachos que desgraciadamente no pudieron llegar al objetivo. Mauricio resalta entre todas las pruebas, solamente una prueba pericial y testigos que no sabíamos ni de dónde estaban. Pero lo interesante es que había una documental dentro de la prueba pericial de Mauricio que demostraba que materialmente la detención de la persona se había realizado falsamente, en otro lugar diferente. Uh-huh. Y eso efectivamente nos da pauta a que la persona no estuviera en el lugar del hecho. Y si no estás en el lugar del hecho en un homicidio, es imposible materialmente que hubieras cometido el hecho. Hasta que no nos teletransportemos, ¿no? Exacto, ¿no? Habían 800 metros, me parece. Sí, más o menos. O sea, ¿a dónde van la materialización de las cosas? Y la dejamos de lado. Nosotros, al menos, también incluso por instrucciones de Mauricio, analizamos mucho el tema material, nosotros le llamamos factual o el hecho. Nos encaminamos cuando tenemos un detenido, lo que hacemos es ir primero al lugar de la detención, primero con la familia al lugar donde está detenido, y de ahí saber y conocer el lugar de la detención. Hay veces que hay personas, testigos, pruebas materiales, puede haber un objeto, puede haber videos que nos han ayudado. Creo que con Montalvo nos pasó algo similar, ¿no? Sí, de hecho yo he recabado objetos después de 5 años del suceso. Claro. Que todavía se mantienen ahí. ¿Cómo cuál? Daños por proyectil de arma de fuego, las tomas de manguera del huachicol, cuestiones que demostrarían el evento de una manera material y las autoridades no los toman en cuenta, simplemente les parecen pues uno más de los elementos, ¿no? Cuando debería de ser algo muy importante. ¿Cómo planteas tú, desde tu perspectiva, esta materialización de tu investigación? ¿O cómo es que la realizas directamente? Mira, yo lo que hago es, obviamente me pongo a estudiar el caso como tal, pero trato de entender el suceso en 3 momentos del evento. La ideación, como se conoce de repente, o la cuestión de cómo lo voy a ejecutar para llegar a este resultado que ya veo yo en el lugar de los hechos, o sea, la forma en la que los peritos llegan por parte de las autoridades, registran todo el lugar, obtienen objetos, manchas, cualquier cantidad de elementos que pudieran ser, donde se desarrolló el evento y posteriormente cuál fue la reacción de las personas que intervinieron, ya sea, en este caso, si estamos hablando de un homicidio, bueno, pues del responsable, ¿no? Del que accionó el arma, del que realizó los movimientos con el cuchillo, etcétera. Y luego, ¿qué pasó después? ¿Hacia dónde? ¿Qué me da? Entonces, eso me permite tener 3 momentos de estudio, ¿no? La cuestión de la formulación de todo esto, yo lo encamino a lo material, repito, ¿cómo llegó? ¿No? ¿Cuáles son las vías de acceso? ¿Qué calles?
si hay elementos que pudieran observar su llegada, si hay personas que habrían dicho que lo vieron cómo cruzó la calle, etcétera, y colocarme inclusive ahí, porque sí me dirijo y trato de hacer la misma dinámica hasta donde me es posible, y ya de ahí entender el lugar, cómo se desarrolló, para poder darle una explicación y ver qué es factible o qué sí se puede demostrar y qué no. Por ejemplo, una mirada, pues no la podría yo demostrar, ¿no? Para nada, y a veces es medio absurdo, pero algunos peritos, algunas defensas buscan ese tipo de cosas que son inservibles. La voz, ¿no? Exacto, sí, y no puede ser. O sea, hay limitantes inclusive para la ciencia, ¿no? Por eso no somos un dogma, por eso no somos algo que nadie puede debatir, sino al contrario, es lo que nos permite generar un debate y crecer en esta cuestión del conocimiento. Entonces, ya entendiendo esto, yo ya le digo al abogado o le digo al cliente, ¿sabe qué? Nos conviene estas materias. A lo mejor si alguien reconoce al individuo, bueno, ¿cuáles son los elementos que reconoce? Y si son suficientes para que, digamos, sí es la misma persona que dicen, ¿no? O no hay ningún elemento que lo vincule con ese hecho, porque volvemos al punto, en la lógica del hecho, la persona que lo realiza debe de haber un intercambio de indicios entre el lugar, la víctima y el que supuestamente lo realizó. Si no existe ese intercambio, hay muy poca probabilidad de que se pueda vincular a esa persona con esas acciones y con ese delito en particular, ¿no? Me queda muy grabado esto de la extorsión, por ejemplo. Uh-huh. No me causa ninguna confianza el hecho de que una autoridad no mande a realizar un estudio grafoscópico cuando tenemos una pancarta que tiene amenazas, que tiene alusiones a algún sistema delictivo o una organización, y que no genere ese conocimiento, ¿no? Que no diga, a ver, perito en grafoscopía, quiero que me digas, hay un sospechoso y quiero saber si es perteneciente a su letra o no, ¿no? O sea, que proviene de su puño y letra. Pero nos vamos a otras instancias jurídicas como el civil, el familiar, y ahí sí te creo, ¿no? Que viene de su puño y letra y que la realizó él. Ahí es donde a mí me genera esa suspicacia en cuanto al conocimiento de las ciencias forenses, ¿no? Porque al final tu tarea o el órgano investigador pues, es encontrar la verdad y en su momento, en una etapa, a la autoridad dar justicia o proporcionar los medios para que se llegue a la justicia. Entonces, esas partes son las que todavía nos faltan para poder llegar a hacer un tipo de investigación adecuada. Digo, extorsión me parece de muchas formas abordable, llamadas, estudios de voz, fisonómicos con cámaras, etcétera, inclusive vinculatorios, criminología con redes criminales, y nada de eso se lleva a cabo. Nos vamos porque la víctima dijo que llegaron a su casa y le mostraron la pancarta y le pidieron dinero. Y eso es todo lo que tengo. A lo mejor un estudio psicológico donde establecen generalidades, porque en muchas ocasiones se establecen generalidades del estadio psicológico de una persona, y eso genera que, bueno, es que está afectado. Y es lógico que vino el evento y fue en relación motivo. Con el evento. Claro. Bueno, en ese caso en particular, está Cuautitlán Izcalli, que es la capital mundial de las extorsiones y los secuestros. Uh-huh. O sea, ahí no importa, hay una cosa que nosotros hemos señalado y que se llama apología del delito, o sea, hacer la simulación del delito. Como bien lo dijiste, las autoridades están para prevenir. Ningún policía en este país, así lo dice la ley y la Constitución, ninguna autoridad está para promover el delito para que cuando se esté ejecutando, y menos en un delito de extorsión, en donde lo que está posiblemente en riesgo es primero el patrimonio, pero a través de una amenaza. Claro. Y en la capital mundial, que es Cuautitlán, en el Estado de México, la extorsión es, yo lo vi, voy y le hablo al policía, le acabo de entregar el dinero, y justamente cuando le entrego el dinero voy por el policía. Nunca es antes. Claro. Los oficiales se encargan perfectamente bien de decirle, no, dale el dinero y después dices que vienes por mí. Obviamente, el 99% de los delitos de extorsión en el Estado de México y principalmente en la zona de Cuautitlán
están fabricados por los propios ministerios públicos. Principalmente por los policías de investigación que ya incluso tienen un modus operandi. Lo saben los tribunales, lo saben los ministerios públicos y los solapan. Claro. Esto, lejos de generar control social o que se inhiba, al contrario, ya no es que haya extorsionadores. Si hay alguien a quien alguien te debe y quieres una vendetta, alguien a quien quieres dañar, pues es más fácil ser víctima de una extorsión, porque simple y sencillamente lo ves, hola, ¿cómo estás? Lo saludas, 2 oficiales lo detienen y dicen que te pidieron 1,000 pesos. Claro. Y te amenazaron y que te mandaron un mensaje, en ese momento te pueden haber hecho el mensaje, claro, sí. Y te dicen, en este momento pasó, cambian 2 minutos los hechos y se acabó. Sí. Y con eso te están sentenciando. Efectivamente, sí hay un tema muy, muy grande de falta de conocimiento, tanto del Ministerio Público, que es gravísimo porque ellos son los encargados de investigar. A mí me queda claro que los que investigan son los policías de investigación. Claro. Los ministerios públicos son integradores. ¿Cuál es la diferencia? Que el Ministerio Público dice, ve por A, ve por C, ve por C, y va haciendo su expediente grande, grande, grande. Luego le trata de dar una lógica y se lo lleva un juez. Y con el sesgo cognitivo, que es esto que es, el Ministerio Público dice algo y el juez dice, debe ser que es correcto. Porque se confía que es una institución de buena fe. Y por esa circunstancia debo creerle. Y si te vas con ese perfil, que así es como se trabaja en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, pues el 99% de las sentencias son condenatorias, a pesar de tener elementos para decir que no lo son. Yo creo que tenemos también una mala costumbre y mala operatividad en donde casi todos aceptan tácitamente que está perdida la primera instancia, ¿no? Y que muchas veces no se preocupen, nos vamos al amparo, nos vamos al recurso, etcétera. Te lo digo porque cuando yo empezaba a promover la cuestión pericial privada, muchos me respondían así los abogados. No, nos vamos a ir al amparo. Entiendo la figura, tuve la fortuna de estudiarla, la entiendo, pero yo me llegaba al punto de preguntar, bueno, ¿cómo vas a llegar a una instancia como un amparo si no tienes elementos de prueba? Por supuesto. Que realmente complementen lo que tú estás manifestando como abuso de una autoridad. O sea, no estás haciendo claras las omisiones, no estás haciendo clara la malpraxis, etcétera. Te voy a decir, ese hábito o ese sistema de defensa se utilizaba mucho en el viejo sistema por una razón. Anteriormente llegaba el Ministerio Público, entregaba un documento que se llama consignación. Eso era el auto de formal prisión prácticamente. Si pasaba ese filtro y se volvía auto de formal prisión, era la sentencia. Uh-huh. Muchos de los viejos de antaño me dirán, no es cierto, yo sí defendí, yo sí gané. Honestamente, en el viejo sistema, tú te defendías al interior del juicio y no estaba el juez, estaba el secretario, te calificaban y realmente quien te defendía era la sala. Porque ellos sí hacían un análisis de las defensas, no el juez. ¿Por qué? Porque es política criminal, tribunal, ministerio público son lo mismo prácticamente, porque se ponen de acuerdo. Y quien me diga que no, que me lo demuestre, porque hay jueces en esta ciudad, en la Ciudad de México, que saben perfectamente que habían reuniones con el Ministerio Público cuando empezó el sistema para decirles, estás equivocado en esto. Tiene que ir de esta forma. O sea, si ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿tú contra quién te defiendes? Claro. Pasando al tema. Si esta circunstancia se traslada en este momento al sistema actual, lo que está pasando son errores, porque el único momento que está para la valoración de prueba en todo el sistema es la primera instancia. Es ahí donde materialmente le dices a todos, y curiosamente, cuando te bajan ese razonamiento de la sala para que lo haga el juez y digas, a ver, valora las pruebas, pero valóralas. No simplemente digas que porque las dijo el Ministerio Público ya tienen validez. Son ciertas. Tienen una calidad, tienen primero tienen un origen. Un tratamiento. Un tratamiento, la obtención, el procesamiento, luego el ofrecimiento, el desahogo y la valoración. Así es. Toda esa ruta, nos ayuda muchísimo en el caso de Mauricio, pero hay grafólogos, hay balística, hay química forense, hay varias disciplinas. Que obviamente para hablar de estas nos vamos a tomar algunos otros espacios. Y señalando ese punto, Mauricio, para tratar de darle un poquito de cierre a esta parte, ¿cuál sería lo más complicado que tú como perito te encuentras dentro del ámbito de tu materia?
Ay, bueno, poniéndolo como un ejemplo, el cohecho, ¿no? El cohecho me parece un delito muy absurdo porque no puedes comprobarlo en la materialidad. O sea, si la autoridad acepta el dinero, me parece que se convierte en otro delito, ¿no? Sí. Si él está haciendo la manifestación de que le ofrecieron dinero para no hacer o dejar de hacer algo, pues es subjetivo, ¿no? Porque nada más lo escucharon Sí. dos. Pero el tipo penal ahora sí dice eso, con que le ofrezcas es suficiente. Por eso digo, lo escucharon dos, Sí. ¿no? Y en muchas ocasiones decimos, no, pero va a haber grabaciones. No, no necesariamente. Él puede decir que al momento de la detención, mientras lo llevaba asegurado, él le ofreció ir a su casa por 10,000 pesos para que lo dejara ir. Y se configura. Entonces me parece muy subjetiva esa figura que no podrías demostrar materialmente. ¿Por qué? Porque si no ha dado el dinero, si no ha recibido el dinero, pues entonces no está como materializado. El tema del cohecho en la Ciudad de México no habla específicamente de policías en momentos de detención. Habla de otro tipo, autoridades en sí, en general. Está muy abierto, pero sí existe confusión. Afortunadamente, no hemos caído en la desgracia de que lo agarré por un delito específico y en el camino me ofreció 10,000 pesos. Entonces lo pongo a disposición por las dos y el Ministerio Público investiga con cohecho. Eso pasa en el Estado de México. No, y también aquí. Sí, pero no los han vinculado tanto. No, pero aquí fue un combo que hubo. Exacto, empezaron a hacerlo ya. Que era venta de droga, cohecho y Y el delito base. Exacto. O sea, y esa es la parte que dices, bueno, es lo más complicado, porque al final podrías demostrar que no se realizaron los otros dos eventos, pero el cohecho. Sí, claro, es material. O sea, es algo que como argumento. El cohecho generalmente se realiza cuando la persona está puesta a disposición, o sea, o tiene custodia. Materialmente no puedes custodiar a alguien que está custodiado. O sea, no puedes detener a alguien que está detenido o calificar la detención de alguien que está ya detenido. Claro. Primero. Y segundo, pues a lo mejor tu compañero dice, yo lo escuché, ¿no? Sí, y generalmente nunca lo dicen. Pero si te llegan a decir los dos, materialmente la persona está a tu disposición. Así Entonces, yo creo que no entraría ni siquiera a tentativa inacabada. O sea, porque aunque lo intente... no puede ser porque ya está detenido. Exacto. O sea, suélteme, le doy 10,000 pesos, 20,000 pesos. La promesa que te hagan en el ofrecimiento está tildado de... Es imposible, es una tentativa, se le conoce imposible. Claro. Porque no hay elementos para poder decir, ya vas en custodia, vas en el carro. Es imposible que yo te pueda ofrecer algo. Claro, yo ahorita le hablo a mi familia. Detenido. Exacto. Materialmente ya no puedo realizar, no tengo libre disposición de las cosas. Nosotros vemos las cosas así, nosotros como defensores siempre tratamos como de destruir. Es muy complejo, pero también destruir es complejo en materia de defensa. Construir en materia de imputación es más complejo en este país, pero siempre te deja como que un espacio mayor, porque tienes toda la carga del Estado ayudando. Eso es malo bien, no malo bien. Yo digo, bueno, yo siempre he dicho esta parte, ¿no? Yo no concibo que un Estado con todo el poderío que se tiene no pueda comprobar un hecho material al 100% o bueno, en un alto grado de probabilidad. No puedo concebirlo porque al final tiene todos los elementos a su disposición. O sea, aunque no tuviera el experto, imagínate un experto, no lo sé, en materia oscura para ver si existe o no eso, puede ocupar como Estado el apoyo de instituciones educativas, nacionales e internacionales, y llegar a un punto en el que dijo, no tenemos elementos. Me es preocupante. Mira, te vas a preocupar más por el comentario. Justamente hace una semana estuve en Fiscalía General de la República haciendo una actividad de unos clientes y lo alarmante fue esto. No tenemos peritos. Necesitamos un perito para esa diligencia. Una semana de espera, no tenemos peritos. ¿Por qué? Porque hay 5 en el rancho tal, hay 10 en el rancho tal, no tenemos peritos. Es la Fiscalía General de la República, o sea, la institución más poderosa en investigación de todo el país y con una persona especializada en investigación, con una deficiencia y una falta de personal. Hay muchísimo personal, pero también hay muchísimo trabajo.
yo creo que, amigo, esa parte, y este punto lo vamos a dejar muy aparte, porque en el tema de la investigación de los ministerios públicos hay tanto que se puede hacer. Desgraciadamente es política, desgraciadamente no es un tema de investigación eh, de voluntad. no es una voluntad, al final la voluntad es del color que se encuentre gobernando, como ahorita el que está. La tendencia. Pero hay demasiados elementos. Esas instituciones podrían tener demasiada ayuda de parte de nosotros, y generalmente así tratamos nosotros de hacer las cosas, pero en el momento en el que vean que no somos ni enemigos, podemos ganar o perder los asuntos. Pero yo no soy enemigo de ningún ministerio público, ni tampoco soy enemigo de otro despacho. Esos que sean los litigantes, los titulares de los asuntos. Yo lo que hago es poner los elementos, herramientas, y hay veces que en esta postura de ir avanzando, con todas las deficiencias que tienen tanto en las instituciones de investigación como en los jueces, los juzgados, esta postura de proactividad, tratando de buscar la resolución de las cosas, nos ahorra dinero, tiempo, esfuerzo, pero sobre todo la vida de los representados. Sí. ¿No? Ese punto me parece que lo podemos ir atacando en otros podcasts y en otras intervenciones, amigo. Sí, de hecho sí, y nada más para cerrar el comentario, yo creo que somos una sociedad lamentablemente de simulación, ¿no? Nos encanta simular. Yo siempre lo digo en mis conversaciones, nos gusta simular que estamos vigilando, nos gusta simular que estamos trabajando, nos gusta simular inclusive que estamos descansando, ¿no? O sea, no tenemos ese tipo de cosas y eso repercute, ¿no? A nivel social y a nivel inclusive jurídico, porque muchos abogados hacen eso, ¿no? O sea, simulan ocupar medios de prueba y pues nomás no. Es que, amigo, vas a tocar un tema que le va a pisar los codos a un montón de despachos. Lo vamos a dejar, eso lo tenemos que discutir de verdad puntual, categóricamente. Necesitan las personas que nos escuchan saber, conocer y entender que tanto tu profesión, tanto tu rama técnica como la mía, no es lo que la gente piensa. Así es. No somos lo que han tratado de hacernos ver, pero sobre todo somos mucho mejor de lo que la gente nos entiende y nos conoce. Y de lo que hay también, ¿no? Amigo, pues muchísimas gracias. Espero que los que nos escuchan hayan disfrutado tanto como yo la plática y la visita de mi amigo. Es un placer y un gusto estar contigo. Igualmente. Te aprendo muchísimo todas las veces que hemos trabajado y platicado al respecto. Y a todos los que nos escuchan, gracias y nos vemos pronto. Gracias.